Dice la palabra del Señor, libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerla. En el nombre del Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, dice así a su letra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pueden sentarse en esta noche. Ya hemos en algunas ocasiones, amados hermanos, estudiado estos versículos y son bastantes conocidos las palabras que acabamos de leer, pero meditando una vez más en la historia de Job, encontré una reflexión que Dios puso en mi corazón poderla traer este día lunes, con la intención de fortalecer nuestra vida espiritual y que sea, amados hermanos, como una bendición escuchar esta reflexión. Primero quiero, quizás como es una reflexión de 30 minutos, el tiempo es un poco corto, quiero que leamos un versículo más para entender cuál es el sentido de esta reflexión. Y quiero pedirles que lean el verso 8 del mismo capítulo, que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Dice el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí inicia lo que es el episodio de lo que habría de acontecerle al siervo Job. Y como es una reflexión, no voy a ahondar en los puntos más elementales, pero hay mucho de qué aprender de esta historia. Y vamos a iniciar así. Esta historia de Job, hermanos, es una historia que algunos la han querido presentar como algo que en realidad no fue, sino que es una forma como de analogía o una historia inventada o una fábula. Pero esta misma historia da muchos elementos que sí dan evidencias que no es una historia inventada. Y la primera evidencia está en el versículo 1, cuando dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Esa no es una fábula, sino que es una historia real, porque se menciona el nombre de una ciudad llamado Uz, y esta ciudad estaba como al frente de donde en aquel tiempo vivía Abraham. Es decir que venía, hermanos, como a ser la contraparte en territorio del Mediterráneo, de la tierra de los que más adelante iba a ser la tierra de Canaán o la tierra de los caldeos. Y esa es una. Y la otra es que hay otros elementos, como por ejemplo Job, hermanos, hacía holocausto
conforme al número de sus hijos, en manera de que ellos, si habían blasfemado o se lo iban a hacer, ya el sacrificio había expiado el pecado de sus hijos. Y esto no es una historia inventada, es algo real, porque los sacrificios para ese tiempo, aunque la ley se cree, hermanos, que todavía no había llegado, pero ya existía los sacrificios. El punto es que aquí, hermano, lo primero que quiero presentar, que no es una fábula, es algo real, es algo que sucedió. Pero ¿cómo es que esto va a tomar un nivel bastante hasta de película, hermano? Inventado, puede decir alguien, porque es muy demasiado fuerte. Y es que primero tenemos a Dios en una conversación con Satanás. Y aunque parezca chocante, pero la Biblia lo menciona acá. En su momento, hermanos, Dios, pienso, y la Biblia dice también, que debe de tener ciertas conversaciones con el mismo Satanás. Entonces Dios le hace una pregunta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Fíjese qué pregunta más como interesante la que el Señor le hace al diablo. Porque, o sea, ¿por qué le está preguntando eso, hermanos? ¿Cuál es la intención de Dios al preguntarle a Satanás cuál es, o que no ha considerado su siervo? Y uno pudiera preguntarse qué iba detrás de esa pregunta. Y no es que Dios, hermanos, quería retar a Satanás, sino que lo que ya Dios sabía de antemano que iba a suceder con respecto a Job, es Dios quien inicia con una pregunta acerca de qué piensa Satanás de Job. Y fíjense, hermanos, que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Entonces él pudo haber inventado cualquier cosa mintiendo contra Job, y de hecho lo estaba haciendo. Pero lo que sí es interesante, que cuando Dios le pide o le pregunta a Satanás acerca de qué piensa él de Job, ahí, hermanos, inmediatamente el diablo hubiera saltado y hubiera dicho: mira, Job es sinvergüenza, Job es un hombre mentiroso, es un hombre cruel. Pero fíjese que interesante es, hermano, que el diablo no tiene nada en contra de Job. Y eso es impresionante, porque a mí, por ejemplo, me pueden engañar, a usted lo pueden engañar. Podemos tener una imagen delante de los hombres donde la gente solo mira lo que se alcanza a ver con los ojos, pero nadie conoce el corazón de cada uno de nosotros excepto Dios. Pero cuando hablamos del diablo, aunque no es omnisciente ni omnipresente, pero él es espíritu también, y él puede vernos con exactitud lo que hacemos en el secreto, lo que hacemos cuando nadie nos ve. Él lo puede ver, porque puede observar, tiene demonios que le informan. Pero note que la respuesta de Satanás hacia Dios no es diciéndole: sí, pero que ese es un sinvergüenza, ese es un mentiroso, ese es un contrabandista. No, el diablo no tiene nada que acusar de Job. Eso puede demostrar, hermanos, que Job sí era íntegro en todas las áreas de su vida. Una, dos, lo que Satanás hace no es acusar a Job, sino que lo que quiere hacer es como poner en duda la integridad de Job. Porque eso es lo que hace él cuando le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que le está diciendo es: no es por gusto que Job te sirve, no es por gusto. Y él menciona aquí, porque conocía muy bien a Job, en el verso 10 le está diciendo: no le ha acercado alrededor de él, es decir, tiene una protección, y a su casa y a todo lo que tiene. Y vea lo que dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Lo que Dios, hermano, o lo que, perdón, Satanás le estaba queriendo
decir a Dios es que Él te sirve, te es fiel, te adora porque está bendecido, porque no le ha pasado nada, porque lo tienes protegido, porque has aumentado la bendición de su trabajo. Entonces lo que le está diciendo es que es por esa razón que Dios es íntegro, es por esa razón que Job, es íntegro delante de Dios. Pero fíjese, hermano, que el mismo Satanás le hace una propuesta a Dios en el versículo 11, cuando le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes. Y le dice Satanás: y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El reto era el siguiente: le quita lo que tienes, le arranca lo que tienes, que le vengan desgracias, que le vengan males, y que haga pedazo la vida de Job. Y entonces Él va a blasfemar delante de ti. Entonces Dios, amados hermanos, le da la autorización a Satanás. Le da el permiso, porque ni el diablo opera si Dios no le autoriza permiso, hermano. Para que vaya y empieza a hacer estragos de la vida de Job. Ahora, fíjese, hermano, para que tenga una idea, nada más, lo primero que el diablo hace es atacar las emociones. Quiero que vea ese detalle. Y póngame atención a esto, hermano. Usted puede perder una casa y le va a doler. Puede perder un carro y le va a doler. Pero perder sus hijos, eso es irrecuperable. Nadie puede recuperar la pérdida de un hijo. Nadie. No importa que tenga una gran chorrera de hijos, nadie puede sustituir otro hijo. Entonces lo primero que ataca Satanás es las emociones, en lo que ligaba en el amor. Hermano, si quiere leámoslo rapidito por el tiempo. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino a la casa de su hermano el primogénito, el mayor, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese, hermano, lo que está pasando. ¿Cómo es? No sé si usted alguna vez ha visto noticia de la impresión que tiene una madre o un padre cuando su hijo ha muerto. ¿Ya ha visto usted esa escena, hermano? Cuando le llama a la madre o el padre, le dice: mire, usted es fulano de tal, sí. Usted es el padre de menganito, sí. Queremos informarle que su hijo ha muerto. ¿Cree, hermano, que esa noticia no va a golpear? No va a destrozar. Va a hacer pedazos a alguien. Y cuando va llegando, hermano, si es atropellado, si es asesinado por arma blanca, por como lo que sea. Usted nunca ha visto los padres y las madres cuando se le tiran a los cadáveres a los hijos. Usted nunca ha visto que lloran y lloran y lloran y empiezan a lamentarse. Hermano, yo vi una escena que ya no la quise ni ver más, porque empecé a llorar, hermanos, cuando llegó el padre y vio al niño, hermano, su hijo como de 7 años, que había sido atropellado. Aquel hombre, hermanos, pegaba en el cemento, en el asfalto de la carretera, pegaba y abrazó, hermanos, a su hijo. Y yo cuando vi eso, porque los que somos padres entendemos bien el dolor, qué es lo que puede sentirnos, es el amor hacia los hijos. Entonces yo les pregunto, con un hijo, ¿cómo destroza? Ahora imagínate que el hombre, que todo estaba bien, que no había hecho males a nadie. Está bien que nos repercute lo malo que hacemos, porque estoy totalmente de acuerdo, hermano, y eso siempre será así, que lo que sembramos lo vamos a cosechar tarde o temprano. No importa que tan escondido esté, lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar. Pero hablemos de Job, hermano, que no había hecho ningún mal,
que no había hecho ningún daño, que era íntegro, que era fiel, que era un hombre recto, apartado del mal. Imagínate que le van a llevar la noticia y le dicen: Job, tus 10 hijos han sido asesinados completamente. Hermano, esa impresión era para que Job cayera desmayado, y si no caía desmayado, por lo menos empezara a blasfemar delante de Dios. Pero dice la Biblia que Job no habló nada, y luego vinieron a él. Fíjese, primero ataca los sentimientos, sus hijos, y luego va a atacar todo lo material. Vea lo que dice el 16. Aún este hablaba cuando vino a otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba este hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapaba yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, la cuarta desgracia ya, hermano. Entre tanto que este hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto es, hermano, esto es una cascada de desgracia, una tras la otra, una tras la otra. Ya era suficiente para que Job, hermano, empezara a blasfemar. Y pienso yo, es una forma de imaginármelo, que Satanás estaba tan presente en todo lo que estaba sucediendo a Job, porque lo que Satanás quería era que de la boca de Job salieran palabras que blasfemara en contra del Dios al que él le había servido por años, hermano. Pero esto es lo impresionante, y esto quiero recalcarlo en la reflexión. Dice la Biblia en el versículo 20 una vez más: entonces Job se levantó. Esto fue lo que hizo: se levantó. ¿Y qué más hizo? Y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Déjeme explicarle rápidamente. Esto es una cultura del Mediterráneo y del Medio Oriente. Cuando se rasgaban los vestidos y se rapaban la cabeza, era señal de que esa persona estaba en un estado de silicio, de tristeza, de angustia y de dolor. Pero fíjate lo que va a pasar acá, hermano. La Biblia no está omitiendo que Job tenía dolor, nunca, porque ¿quién no iba a tener dolor con todo lo que le había pasado? Sus hijos, su ganado, sus camellos, sus ovejas, sus criados, todo lo había perdido automáticamente, hermanos, por decirlo así, una tras la otra. Pero ¿cuál es la reacción? Y eso es lo que hay que puntualizar aquí. ¿Cuál es la reacción que Job tiene? Primero se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza. Pero ¿cuál es la reacción que tiene él? Es lo que va a continuación. Se postró en tierra. ¿Y qué dice que hizo, hermanos? ¿Qué dice que hizo? Adoró. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? ¿Qué hubieran hecho ustedes si a ustedes les hubiera pasado por lo menos una de estas desgracias? ¿Se hubieran levantado y adorar? No. Quizás, hermano, no tuvieran cabeza, no tuvieran mente para pensar qué es adorar cuando mi vida está hecho pedazos. Pero él lo hizo. Él lo hizo. Aquí está dando una tremenda enganchada. Aquí le está dando por la cara a Satanás, hermano. Y no porque Job sabía. Job no sabía nada de lo que Dios y el diablo habían hablado. Pero como no sabía nada, pero se está poniendo en manifiesto lo que había en el corazón de Job, hermanos. Y lo que había era que había una verdadera integridad, hermanos. Pero todavía Satanás no está satisfecho y quiere seguir haciendo desgracia en la vida de Job. Cuando dice la Biblia que una vez más, hermano, anda rondeando la tierra y Dios le vuelve a preguntar a Satanás. Y si quiere leámoslo una vez más. Versículo número 3 del capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué bueno como Dios se expresa de Job, ¿verdad? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía, vea lo que dice, hermano, esto es impresionante. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste
contra él para que la arruinara sin causa. Es Dios el que está hablando, no los hombres. Los hombres pueden hasta hablar en bien suya si usted cae bien con ellos, aunque usted esté patas arriba la vida que lleve. Pero es Dios el que está hablando. Es el Dios que conoce la mente y el corazón de todo. Él está diciendo: no has considerado, no has visto mi siervo Job, temeroso, apartado del mal, y que aún retiene su integridad. Es que eso es de impresionarse, hermano. La integridad es lo que mantiene a los hombres en convicciones de fe en el Dios que han creído. Y que aquí podemos notar que las circunstancias de una persona, que la desgracia que le esté pasando a alguien, no define, amados hermanos, lo que es la integridad y la adoración. Usted puede estar con dinero y usted puede adorar a Dios. Usted puede estar sin dinero y puede adorar a Dios, porque lo que tenga y lo que no tenga no define la integridad con la que usted le sirve a Dios. Hay personas, con mucho respeto lo voy a decir, pero mientras todo iba bien, nada, hermanos, había en contra de Dios. Mientras tenía un buen trabajo, mientras yo estaba bien en mi salud, yo era un fiel creyente de Dios. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal y cuando la vida me empezó a golpear y las pruebas vinieron a mí, empezamos a alejarnos de Dios. Y sabe una cosa, cuando nos alejamos de Dios, habiendo un día conocido a Dios, nos volvemos más duros del corazón y nos volvemos más, hermanos, rebeldes delante de Dios. Porque, hermanos, hemos dejado la verdadera adoración, hemos cambiado por las circunstancias. Pero cuando usted se planta en la vida que tiene y se mantiene firme, y la gente va a decir: esa hermana o ese hermano, con todo lo que le ha pasado, ya hubiera blasfemado, o ya hubiera renunciado a Dios, o ya se hubiera ido al mundo. Pero cuando la integridad y el corazón del hombre y la mujer están tan alineados a Dios y están tan, hermanos, anclados a Dios, puede venir lo que quiera venir, pueden perder lo que quiera perder, pero lo que nunca va a perder es la integridad, es la adoración. Lo que jamás perderá es aquella devoción y fe con la que le sirve a Dios. Porque esto es lo que quiero recalcar de este mensaje: que muchos pueden ser fieles a Dios mientras les vaya bien, mientras tengan buen carro, mientras tengan buen trabajo. Puede ser que así sean fieles a Dios, pero cuando venga Dios a tratar y a tocar y empieza a sacudirte Dios, ahí empezamos a blasfemar. O sea, nos vamos apartando de Dios, nos vamos huyendo de Dios. Pero este hombre no adoró solamente cuando estaba bien, adoró cuando no tenía nada. Bueno, para no cansarle más, después de eso, no le bastó a Satanás, hermano, todas las desgracias, y todavía tiene el valor, hermanos, de decirle a Dios, todavía aquí en el verso 4, si usted quiere: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Aquí voy a hacer un paréntesis. Escúcheme esto. Fíjese que en la vida yo he visto muchos casos de todo índole, y en algo sí quiero apoyar esto que le dice Satanás a Dios. Fíjese, hermano, que el hombre puede superar la pérdida de algo material, pero ¿sabe cuándo el hombre empieza su alma a afligir, hermano? Cuando empieza a ser atacada la salud de él. Ahí empieza cuando el médico te dice: tú tienes cáncer de próstata, tú tienes cáncer de esto, tú tienes cáncer de aquí, tú tienes allá, tú tienes esto y lo otro. Y esa enfermedad de muerte, hermano. Los hombres son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no morir. Y cuando digo hombre me refiero a mujeres también. Es decir, yo, hermanos, yo he ido a hogares de personas que me han pedido oración. He llegado por cortesía y ellos han puesto la esperanza en que uno vaya y al poner las manos algo suceda.
Pero quiero decirles, hermano, que cuando alguien hace eso, en realidad lo que le está impulsando a pedir oración no es la gran necesidad que tiene espiritual, sino que reconoce que solamente en Dios hay salvación y milagro. Pero quiero decir esto, que los hombres, hermanos, pueden ser capaces de pagar miles de dólares, de vender propiedades completas, con tal de que alguien los sane. Y algunos son todavía peores que otros. Ya no les importa si el diablo los sana o si Dios los quiere sanar. Ellos quieren la salud. Ellos quieren volver a caminar. Ellos quieren, amados hermanos, volver de nuevo a sus tiempos cuando tenían salud. Fui a orar por una persona que tenía cáncer. Estaba en fase terminal. Me decía la persona: mire, pastor, me decía, usted puede hacer algo. No, yo no puedo hacer nada. Puedo ir a orar por esa persona, pero yo no puedo curar el cáncer, porque yo no tengo el poder, pero le sirvo al Dios que hace milagros. Eso sí le dije. Pero le aclaré: aquí no se trata de lo que yo quiera hacer, aquí se trata de lo que Dios quiere hacer. Y si le place y es la voluntad de Dios, lo va a levantar. Y si no, no lo va a hacer. Porque yo he visto gente como cadáver en las camas de los hospitales, a la que Dios los ha levantado y los ha restaurado, porque así le ha placido a Dios. Como también he visto cuando Dios no los quiere sanar, porque es algo que le pertenece a Dios nada más. Entonces, esto lo quería aclarar, porque, hermanos, si hasta los millonarios, hasta los multimillonarios pagan millones de dólares por tratamientos carísimos y nunca se sanan. Entonces, lo que Satanás le está diciendo es una verdad, aunque él es mentiroso, pero está diciendo una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el hombre va a hacer cualquier cosa por su salud, no importa lo que tenga que hacer. Si tiene que vender a la abuelita, la va a vender, hermano, con tal de sanarse. Ahora, veamos lo que va a pasar aquí. Dice la Biblia que salió Satanás de la presencia de Dios. Y mira lo que hizo, hermano. E hirió a Job. ¿Con qué? Con una sarna maligna. Pero ¿desde dónde a dónde? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermano, con lo que le hizo Satanás a Job, con esto que le puse una sarna maligna, un cáncer quizás, era ya suficiente para que Job blasfemara todavía, y no lo hizo. No lo hizo. ¿Sabe quién sí terminó, hermanos, no blasfemando, pero terminó renegando? Es la esposa de Job. Cuando le dice: aún retienes tu integridad. Y le dice algo tan horrible, hermano: maldice a tu Dios y muérete. Y vea lo que le dice, hermano. Mire, hombre, pero qué consuelo de una esposa, ¿verdad? Ese consuelo sí es único, hermano. Pero vea lo que le dice el versículo 10. Es que es impresionante lo que aprendemos de la historia de Job. Le dice, como suele hablar, le dice en el verso 10, cualquiera de las mujeres fatua. Has hablado. Esta palabra fatua significa necia. ¿Qué le dice? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto ya es impresionante, hermano. No sé si a usted le impacta esta historia. 10 hijos muertos, todo su ganado muerto, camellos muertos, todos sus siervos muertos, con una enfermedad terminal insoportable, y con una adorable esposa que lo mandó a morirse. Y todavía dice la Biblia que no pecó Job. Es de imitar la fidelidad de Job, hermano. Ahora déjeme terminar con esto rápido. Lo que yo quería puntualizar en esta historia es en qué momento Job adoró. Y fue cuando todo lo había perdido. Cuando todo lo había perdido. Nosotros somos tan infieles, hermano, pero tan infieles, que un trabajo nos aleja de Dios. Nosotros somos tan infieles que un hombre nos aleja de Dios, que una mujer nos aleja de Dios. Hay personas que se apartaron de Dios por un hombre, por una mujer. Hay hombres que han abandonado a Dios por una mujer. Dejaron a Dios
por la carne, dejaron a Dios por el sexo, dejaron a Dios por el placer. No demostraron ser fieles a Dios, porque ellos pusieron sus prioridades en otras cosas que en Dios, hermanos. Pero la Biblia dice que Job no atribuyó despropósito a Dios de nada, sino que adoró, dolido, herido, adoró al Señor. Y todavía, amados hermanos, más adelante el mismo Job se atreve a decir: Jehová dio, Jehová quitó, y sea bendito el nombre de Jehová. Delante de Dios, Job demostró ser íntegro, no solo por lo que tenía, sino cuando no tenía nada. Eso demuestra que la integridad de Job era intachable. Amén, hermanos. Era intachable. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? La gran fidelidad hacia Dios, que no teniendo nada, siguió siendo fiel. Bueno, y me falta otra cosita más. Perdió sus hijos, su ganado, sus camellos, sus ovejas, sus reses, sus criados, su salud, su mujer. Y todavía aparecen 3 amigos por ahí, que cuando van a ver a Job se quedan así por 7 días. La Biblia dice literal que en 7 días no hablaron nada. O sea, ya se imaginan la desgracia de Job, hermano, cómo estaba. Y empiezan a martillar a Job, hermano. Job le dice: ¿habrás de mirar alguna doncella? Le dijo. Job le dijo: ¿será que por sinvergüenza te ha pasado lo que está pasando? Todavía, hermano. Encima de que el hombre ha perdido todo y ha sido fiel a Dios en todo, lo están acusando de pecador. Es que no sé si a usted le impacta esto, hermano. Y de nosotros, una cosita así. El diablo bien nos mide a todos, hermano. El diablo a todos bien nos tiene bien mediditos, hermano. El diablo bien sabe quién es fiel a Dios y quién no es fiel a Dios, hermanos. El diablo bien sabe, le dice a Dios: este es tu hijo, con una cosita que le ponga te es infiel. A esta le pongo y es infiel. A esta le entrego aquello y le es infiel a Dios. Es, hermano, impresionante lo fácil que podemos dejar a Dios por algo insignificante. Pero este hombre demostró que ni el dinero, ni sus hijos, ni nada era más importante que la fe y que el amor. Y aunque lloró, y aunque este hombre se sintió frustrado, es más, hay unas palabras tan gloriosas de la vida de Job, hermano, de la boca de Job, cuando después de todo lo que le había pasado, allá en el capítulo 19 versículo 25 dice, hermano, Job hablando, y dice claramente: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Este hombre, aunque lloraba y se lamentaba, él nunca perdió la fe de que el Dios que lo había permitido, lo que había pasado, él lo iba a levantar, iba a hacer cosas grandes y maravillosas con la vida de un hombre fiel. Porque si algo Dios premia es la fidelidad de un hombre, si algo Dios premia es la fidelidad de una mujer. Eso Dios lo premia con creces, hermanos. Así que usted no espere, escúcheme, hermano y hermana. No espere fidelidad, ni promesas, ni bendiciones si no somos fieles a Dios, hermanos. Porque esperamos todo de Dios, ¿verdad? Señor, bendíceme, dame un carro, dame una casa, dame esto. Pero tú no eres fiel a Dios. Y recuerde que las bendiciones son atribuidas a condiciones de obediencias. Y eso tiene que nunca olvidarlo usted, amado hermano, que las bendiciones son en reciprocidad de la obediencia. O sea, no le vamos a estar pidiendo a Dios: bendígame, haz esto, haz aquello, haz esto, dame aquí, dame allá. Cuando vamos a ver su vida, usted está lejos de Dios, hermano. No, así no funciona esto. Pero en el caso de Job, él nunca dejó de adorar a Dios. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo aprendemos la historia? Esto nos enseña a nosotros un buen mensaje. ¿Cuál es? Seamos fieles a Dios aunque lo perdamos todo. Bueno, pero usted conoce el final de Job, ¿verdad? ¿Lo conoce? ¿Se acuerda lo que pasó, verdad? En el capítulo 42 dice la Biblia que Jehová quitó la aflicción de Job. Y cuando quitó la aflicción de Job,
vinieron sus 3 amiguitos. Ellos pensaban que lo que habían hablado era de parte de Dios, y Dios estaba desagradado con ellos. Tanto que mandó Dios a que Job bendiciera y ministrara a estos hombres, porque Dios estaba airado con ellos. Pero después de eso, dice la Biblia, hermano, que Dios multiplicó. Empezó a darle camello, ganado, ovejas, cabra, vaca, de todo. Y le dio, no sabemos si a la misma esposa u otra, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que le dio otros hijos más. Y dice la Biblia que no habían hijas más hermosas en todo el Medio Oriente, la región, como las hijas de Job, hermano. Y todavía dice que vio la primera, la segunda, la tercera, hasta la 4ª generación. Y todavía murió Job lleno de vida, hermano. Las circunstancias de Job, tan caóticas, fueron cambiadas. Y yo le aseguro que el diablo jamás volvió a querer incitar a Dios para que lo tocara, para que le hiciera mal. Porque Dios, hermanos, le demostró a Satanás que la integridad de Job no era por lo que quería, por lo que tenía, sino porque amaba a Dios. Hay una gran diferencia en el que adora por lo que tiene y en el que adora porque ama al Señor. El que adora cuando tiene, cuando no tenga, se va de la iglesia y ya no vuelve nunca. Pero el que adora, aunque no tenga, pero ama a Dios, tenga o no tenga, él nunca dejará de adorar a Dios, porque la integridad y la adoración es más poderosa que lo material. Mire, usted puede tener un carro y mañana perderlo, pero siga adorando a Dios. Puede tener quizás una moto y mañana perderla, siga adorando a Dios. No lo cambie. Te doy este consejo: no lo cambie a Dios. No cambies a Dios por un hombre. El hombre es infiel, hermano. El hombre es infiel. El hombre te ama hoy, pero mañana te va a desechar. No cambies a Dios por una mujer. No estoy diciendo que dejes a tu esposa por otra. No digo eso. No se vaya a confundir. Sino que estoy hablando es que aún Job pudo haber blasfemado por amor a su esposa, pero él le pegó una gran enganchada cuando le dijo: ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no? Entonces, ve, hermano, cuáles son sus prioridades. No abandones a Dios por un trabajo. Ese trabajo mañana se te va a acabar. Y cuando se te acabe, el jefe te va a echar a la calle. Te va a dar una pensión y tú todo desquebrajado vas a llegar a la casa. Y te darás cuenta que entregaste 30 años de trabajo a alguien que nunca valió la pena, ¿verdad? En cambio, Dios es fiel. No digo que dejes el trabajo y dejes de trabajar. No, usted no me vaya a confundir. Estoy hablando de la fe y del corazón. Tú puedes tener tu negocio, puedes tener tu buen trabajo, pero que primero siempre sea el Señor. Porque no se te olvide de quién dependemos y por quién son las cosas. Porque lo dijo Ana en la oración cuando dijo: Jehová enriquece y Jehová empobrece. Jehová da y Jehová quita. Entonces, ¿cuál es el centro de nuestra provisión? Dios. Así como Dios da, Dios quita. Pero si Dios da y quita, Él sabe por qué lo está haciendo, hermano. Así que yo espero que esta reflexión haya sido de bendición para usted, hermano, y que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Espero que haya agarrado esta palabra para usted y adorar a Dios en todo momento y tiempo. Dios le bendiga a todos. Bien, hermanos, he llegado ya al final porque